Si le diste clic a este video, muy seguramente es porque traes el ánimo bajo. Así que tómalo como una señal, como alguna razón por el algoritmo, por el universo, por lo que tú quieras. Pero este mensaje está llegando hacia ti precisamente para decirte que no te rindas. Y eso es lo que voy a revisar contigo el día de hoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por estar aquí en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que ves alguno de estos videos, te invito a suscribirte, a quedarte conmigo y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo normalmente vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Y mira, por ejemplo, el día de hoy quiero hablar contigo sobre este tema de cómo recuperar el ánimo, cómo motivarnos de forma constante, cómo hacer cuando de plano sentimos que nos estamos rindiendo. Si ese es tu caso y esa es tu situación y actualmente estás atravesando por alguna situación de estrés o estás pasando por algún problema o en el trabajo, pues simplemente si estás pensando en rendirte, bueno, simplemente escucha este video porque, como te decía, es un pequeño mensaje simplemente para decirte que no te rindas y te voy a decir por qué. Primero que nada, es importante que recuerdes en todo aquello que sí tienes, en todo aquello de lo que sí tienes la gran fortuna de vivir, de experimentar y de hacer en este momento de la vida, así como está. Probablemente estás en una situación difícil, probablemente te sientes desmotivado, probablemente te sientes que te quieres rendir, que de plano ya esa relación de pareja ya la tienes que dejar por la paz, o ya tienes que dejar ese trabajo, o tienes que darle vuelta a la página a algo. Y ciertamente hay ciclos que tienen que terminar. Ciertamente hay situaciones que tenemos que darle vuelta a la página. Hay cosas que definitivamente se van a quedar atrás. ¿Por qué? Porque hay que abrir la puerta para el futuro, para que lleguen las nuevas cosas, las nuevas bendiciones. Todo eso está muy bien. Pero si tú te estás rindiendo a causa de que te sientes cansado, de que te sientes con el ánimo gastado, bueno, probablemente tengas mucho que hacer. Ahora, acá es importante que te mencione que esto de lo que te voy a hablar y lo que quiero reflexionar contigo no se trata de cuestiones médicas, porque ciertamente también, por otro lado, en ocasiones puede ser que definitivamente tú ya traes una emoción que se viene presentando constantemente, por ejemplo, cuando ya no solamente es tristeza, pero ya puede ser alguna depresión o algún otro tipo de problema médico. Ahí definitivamente, y siempre te lo voy a mencionar, es necesario levantar la mano y acercarte con un médico, porque para eso está la medicina, para estar al servicio de todos y para que si algo no podemos darle la vuelta con nuestras propias herramientas, con lo que tenemos a la mano y con nuestras propias acciones y esfuerzo, entonces se vale perfectamente levantar la mano y decir, voy a buscar la ayuda profesional, voy a rebotar estas ideas con algún médico para ver qué puedo hacer. Así que, independientemente de eso, acá yo lo que quiero hablarte es de esas acciones que están en tu control, esas pequeñas cosas que sí puedes hacer para mejorar. Pero lo primero que hay que hacer es que hay que reflexionar en todo aquello que sí has logrado, en todo aquello que sí tienes, antes de ver esas cosas que están en tu control y que puedes hacer para darle la vuelta a situaciones como estas. Primero que nada, es importante que recuerdes todo lo que sí tienes, todo lo que sí has logrado. Y acá me gustaría repasar algunas cosas contigo para que reflexionemos juntos todo lo que te ha costado. Es decir, al día de hoy te ha costado muchísimo lograr este puesto que tienes actualmente en la empresa. Por ejemplo, si actualmente estás en la empresa
y tienes este puesto y has tenido que abrirte camino, has tenido que pues avanzar paso a paso, acción tras acción, persona tras persona, para poder tener buenas evaluaciones, para poder dar buenos resultados año con año o aún que estés iniciando. Es decir, todo esto te ha costado muchísimo trabajo. Te ha costado también, por ejemplo, pues seguir tus estudios en una carrera profesional. Te ha costado muchísimo estar en el lugar en donde estás, poder concluir con esas materias, poder cumplir con las expectativas de tus padres, de tus amigos, de tus conocidos. Es decir, todo esto nadie te lo ha regalado. Tú lo has conseguido y te ha costado mucho. Te ha costado mucho también, pues, tener una relación de pareja estable. Si actualmente te encuentras en una relación de pareja, te ha costado estar ahí, te ha costado poner cada esfuerzo, poner cada conversación, cada buena intención, cada día, estar regando esa planta. Es decir, te ha costado trabajo tener la estabilidad que tienes hoy. ¿Te ha costado mucho trabajo si, por ejemplo, eres padre de familia y tienes hijos o tienes algunos niños pequeños? O sea, te ha costado mucho trabajo tenerlos, estar en donde estás, incluyendo cuestiones de salud, cuestiones que probablemente te han tomado muchísimo tiempo estar en el lugar en donde estás ahora. Proveer para una familia, te ha costado mucho trabajo. Si eres proveedor de una familia y la has mantenido a flote y otras personas dependen de ti, te ha costado mucho trabajo. Bastante esfuerzo estar ahí, día con día, día con día, no rendirte, estar en la lucha. Todo eso es muchísimo esfuerzo. Si eres empresario y tienes tu propio negocio, te ha costado muchísimo mantener a flote esa actividad, mantener el negocio, invertir constantemente, tratar de que se den los resultados, que se mantengan las ventas. Todo eso te ha costado mucho, idea tras idea o error, idea, error, idea, error. Es decir, te ha costado mucho esfuerzo darte a conocer, dar a conocer tus servicios, que otras personas se interesen en lo que haces, que aprecien tu valor y que realmente aprecien todo lo bueno que haces por ellos. Ahora, también te ha costado mucho ir acumulando aprendizaje, aprender, estudiar, tener nuevas experiencias, tener nuevas cosas. Es decir, la vida como tal es toda una experiencia. Independientemente de la situación en la que te encuentres ahora, todo eso te ha costado muchísimo trabajo al día de hoy. De manera que yo lo que te diría es, antes de rendirte o antes de querer cambiar el rumbo de la vida o de una toma de decisiones o de cambiar las cosas, si tú primero consideras que todavía es posible mantener las cosas en su lugar y tú tienes simplemente cansancio, te sientes agotado por tanto estrés, bueno, entonces tú puedes darle la vuelta a esa situación. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a sentir eso? ¿Cómo no rendirse? Bueno, yo te voy a decir una sola cosa, una de varias, porque lógicamente hay diferentes estrategias, pero yo quiero compartirte una estrategia que es poderosísima y se trata de disciplinar tu mente. Ahora, normalmente cuando hablamos de disciplinar la mente, me refiero a que tú vas a trabajar en tu mentalidad, en la forma en cómo ves las cosas y las experiencias por las que estás atravesando. Es decir, acuérdate que una misma situación la pueden ver diferentes personas de una manera distinta, por la sencilla razón de que cada quien tiene sus propias experiencias, cada quien tiene sus propias interpretaciones, su propio estudio, de manera que les resulta fácil tener una mentalidad diferente y por esa razón una misma situación pues tú la puedes ver de una manera y a lo mejor alguno de tus familiares la puede ver de otra forma. Por esa razón, si tú tomas las emociones o tomas las situaciones por las que estás atravesando como un estado mental, entonces le puedes dar la vuelta a eso. Ahora,
¿Cuál es la mentalidad que es importante cultivar? Esto no es algo sencillo, pero sí se puede hacer. Y de hecho, las personas que tienen normalmente buenos resultados y que van avanzando de obstáculo tras obstáculo, es simplemente porque tratan de ver la vida y las cosas de forma diferente. Tú puedes ver una experiencia, a lo mejor esta situación difícil por la que estás pasando o esta situación que ya te está fastidiando muchísimo, la puedes ver desde otra óptica. Es decir, probablemente la puedes ver como una oportunidad, como una forma para darle la vuelta y entonces sacar provecho de eso que está sucediendo para ser una persona más fuerte, para ser una mejor versión tuya y para sobreponerte a eso que está sucediendo. Ahora, definitivamente eso no se trata y de ninguna manera yo te voy a decir que con eso vamos a tapar el sol con un dedo y que los problemas no existen y que nos vamos a meter en una burbuja en donde nada malo nos va a tocar. No se trata de eso. Más bien, el desarrollo personal se trata de que tú vayas generando tus propias herramientas, tus propias formas y estrategias para hacerle frente a diferentes situaciones que pueden ser desagradables o que te pueden dañar en el camino. Por esa razón, tú al ir trabajando tus herramientas, pues eso es lo que sucede, como por ejemplo con la mentalidad. Si tú con la mentalidad la vas trabajando y te motivas a ver la misma situación de diferente forma, entonces con eso te vas a dar ánimo intrínseco, con eso te va a ayudar a que estés motivado de forma interna y con eso tú puedes darle la vuelta a la situación. Va a tomar tiempo, sí, definitivamente. Porque cuando estamos tristes o desmotivados por alguna situación o simplemente ya dices, ya no vale la pena seguir, ya me voy a rendir porque ya no tiene solución, ya ni para qué lo intente, bueno, yo te diría, ¿quién sabe? A lo mejor sí lo tiene. Porque acá te haría la pregunta, ¿cuántas diferentes estrategias has realizado para solucionar la situación? ¿Cuántas? Ahora, si tú dices, no, todas, Liliana, todas las he hecho. Bueno, ¿quién sabe? Es decir, ¿todas? ¿Qué es todo? O muchas veces, bueno, ¿cuántas son muchas veces? ¿Cuántas veces has intentado esto que quieres lograr? Ahora, ¿qué tan importante, del 1 al 10, qué tan importante es esto para ti? Porque si es algo que no es relevante o que no es tan importante, probablemente puedes cerrar el ciclo y concluir con eso que está pasando. Pero si no, y esa situación sigue siendo importante para ti, entonces vale la pena cambiar tu mentalidad, vale la pena mirar las cosas de forma diferente y entonces hacer un plan. ¿Cómo? Hacer un plan es identificar cuáles son los siguientes pasos que vas a hacer para poder acercarte a eso que quieres. Si ahorita estás pasando por una situación difícil, sea en el trabajo, sea con la pareja, sea con los hijos, sea con la familia o con conocidos, es decir, ¿qué es lo que estás experimentando en este momento? Para hacer un plan es identificar cuáles son esos pasos que vas a seguir para acercarte al resultado deseado. Y de esa manera, entonces tomar acción inmediata. Pero tu mentalidad es la tierra en donde vas a sembrar esa semilla o esos pequeños pasos. Es decir, tu mentalidad debe de tener ese brillo positivo que va a ayudar a que tú veas la situación de diferente forma. A que trates de ver lo bueno en las cosas y de qué forma le puedes dar la vuelta a la situación por la que estás atravesando. De esa manera, teniendo una mentalidad agradable, una mentalidad que te ayuda y te agrega valor, entonces ahí ya, una vez que tú escribas cuáles son los siguientes pasos, va a ser más fácil que identifiques qué actividad deberías de estar haciendo a partir del día de hoy para conectarte con el resultado que estás buscando. Y todo es posible si tú así lo quieres. Así que no te rindas. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad, que llegue en algún momento importante de tu vida. Lo que necesites o cualquier otra idea que requieras, déjamelo en los comentarios del video para responderte. Aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.